Bueno, Lucas en la lección ahora de los 12 es el único que menciona que Jesús reza durante toda la noche antes de hacer ese paso decisivo, es decir, elegir a sus compañeros más cercanos, más íntimos. El Hijo Eterno se dirige al Padre antes de tomar sus decisiones y no luego, como nosotros lo hacemos a menudo, ¿no? Primero tomamos la decisión y después pedimos a Dios. Él primero, antes de tomar la decisión, se dirige al Padre. Nosotros lo hacemos para bendecir o para reparar las consecuencias de nuestras propias incapacidades. Y en ese diálogo nocturno con el Padre que Él constituye la Iglesia y dándose a los 12 por fundamento, como base, como fundamento. Los apóstoles de todos los tiempos así pueden apoyarse sobre la piedra de Jesús, que nunca confía una misión sin haber tomado personalmente aquellos que ha llamado, es decir, el Señor en esa elección va todo, ¿no? Los ha llamado y también los da, los capacita para ese apostolado. Más tarde Lucas precisa que Jesús estaba en oración solo, nada más que teniendo con él a sus discípulos. Mientras que él pone justamente la pregunta, la cuestión crucial que funda toda vocación. Para vosotros, ¿quién soy yo? Es cuando uno es llamado, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y recibe ahí una respuesta inspirada de Pedro: tú eres el Cristo, el Mesías de Dios. Y puede así él anunciar por primera vez su pasión. Esta nueva etapa, que marca un punto decisivo, un punto de inflexión en la formación de los discípulos, está entonces fundada ella también sobre la oración del Señor. Él no les pone un enigma, sino que él reza por ellos, implora al Espíritu para que a esa pregunta que él va a hacer, esos corazones se abran. Y será también lo mismo ante la pasión. En tanto, Jesús confiará a Pedro la carga de la responsabilidad de los otros apóstoles. Simón, Simón, y aquí que Satanás os va a hacer pasar por la criba como el trigo, pero yo he rezado por ti para que tu fe no decaiga. Tú entonces, cuando te conviertas, cuando vuelvas, cuando hayas regresado, confirma a tus hermanos. Y esa es la gran misión de Pedro, confirmar a los hermanos. Confirmarlos en la fe, confirmarlos en las enseñanzas de Cristo. La oración de Jesús se encuentra entonces ahí, en esa oración, está la fuente de la vocación. Y desde ahí, Simón recibe un nombre nuevo a partir de ese momento. Él es Pedro, el primero en la lista de los apóstoles, el fundamento sobre el cual Cristo quiere construir su iglesia. Lucas nos precisa, además, que Jesús mismo los ha llamado a estos apóstoles. Él le ha puesto ese nombre, según la terminología rabínica de Sheiliah. Sheiliah significa enviado y es designado como representantes eran del maestro, los enviados del maestro, capaces de hablar en su nombre. Es decir, que tiene un fundamento ya judío, ¿no? En la tradición judía.
Y como las otras listas que dan los nombres de los apóstoles, tanto Mateo como Marcos también, Judas es el último. Pero solo Lucas es el que emplea para él esta fórmula dedicada, que es el que lo traicionó. El que sería, mejor dicho, el traidor, ¿no? El traidor. Los otros pusieron el que los entregó, el que los traicionaría, en cambio Marcos y Mateo el que lo entregó. Es decir, que no estaba en el origen y que el hecho de traicionar a Jesús es el resultado de un proceso de transformación interior en la que nadie se puede creer a salvo, protegido. A ver si entiende lo que estoy diciendo. Lo que digo es que él dice, el que lo iría a entregar, es decir, como que no estaba la traición ya en ese momento de Judas. Nosotros dice el que lo entregó, ¿no? Pero el que lo habría de traicionar, o entregar, habría de traicionar. Ese habría de traicionar es todo un proceso. Es decir, no se hace Judas en un segundo, ¿no? Pero a través de todo ese camino no estaba en el origen que iba a ser el traidor. Por lo tanto, no hay ese determinismo ni fatalismo. Alguien tendría que haberlo traicionado. No estaba dicho quién, y fue Judas, el que se dejó inocular el veneno en él. Entonces, bueno, las condiciones para seguir a Jesús. Volverse discípulo de Jesús es un arte, digamos, que se aprende al final del tiempo, como se aprende a ejecutar un instrumento a través de un ejercicio de todos los días. Es así. Y Lucas nos da las condiciones para ser discípulo. Es decir, una de las condiciones es perderse para encontrarse. Aquel que quiere seguirme, dice el Señor, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz cada día, también esto lo decíamos, en particular de ese cada día de Lucas, y que me siga. Porque aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por mi causa, por mí la salvará. Estas dos enseñanzas son retomadas, esto estaba en capítulo 9, digamos, en el versículos 23 al 24, y nuevamente lo retoma en el capítulo 14, 27. Aquel que no lleve su cruz y no venga detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Y también en 17:33 dice, quien buscará ganar su vida la perderá, pero quien la pierda la salvará. Y en efecto, se encuentra esta última frase 6 veces en los evangelios y está presente en cada uno de los 4. Sin duda es la palabra de Jesús más repetida. Están los 4 evangelios y se repite tantas veces. Evidentemente, eso quedó grabado para todos y es el programa definitivo del discípulo. Hay pequeñas variantes, sí, pero por cuestiones literarias, digamos, la repetición de los verbos es quizás evitada en Juan, donde está la sentencia dirigida a la eternidad, ¿no? Quien ama su vida la pierde y quien, lo dice en Juan 12:25, ¿no? Y quien odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Está apuntado a la eternidad. Pero bien, pero es siempre lo mismo, ¿no? Perder la vida por Jesús, o lo que uno consideraría, o el mundo considera perder una vida. Pensemos en las monjas de clausura, los monjes de clausura. Un cartujo, qué sé yo. Para el mundo perdió la vida, la ha ganado para la eternidad. Pero no hay que explicar esto que todo el mundo lo comprenda, ¿no? La vida, recibida como un don, no es un bombón, ¿no? Diría Pierre Dumoulin, que es el que sigo, ¿no? ¿Recordáis que voy siguiendo ese libro? Y él dice
que una vida recibida como un don no es un bombón para comérselo, para consumir. Puede y debe devenir, ¿no?, un don para los otros, debe ser un don. Y es así que se hace un preludio a la eternidad. Es la puerta que habla. Mi vida como don me está abriendo la puerta a la eternidad. Y Dios llama de la nada a la existencia. No para mirar la televisión o para perderse en el ordenador o en los jueguitos de internet o qué sé yo, en los otros juegos, digo, sino para hacer un bien aún más grande, para el bien más grande, para llegar a alcanzar, mejor dicho, ese bien mayor es la eternidad, la vida eterna. Para eso nos da la vida. Más que una vida que no termina, es una vida plena, repleta, desbordante, esa es la vida eterna. No es el no terminar nunca, que lo es, pero hasta podría ser aburrido así, ¿no? Es la plenitud de la vida. La plenitud de todos los bienes espirituales. Concretamente, dice Jesús, es perdiendo el tiempo, que definitivamente se reserva egoísticamente para nuestro placer, y consagrándolo a Dios y al Evangelio, que se lo gana, aquí y abajo, ¿no? Y se gana la vida eterna. Creados a imagen de Dios, es necesario a cada momento, en cada elección, parecernos imitando a Cristo. Eso es la imagen de Dios. Un día se pregunta a Jesús, se pregunta, ¿no?, a Jesús, se le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Y Jesús replica, en la ley está escrito, ¿qué lees tú? Y el otro responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, y a tu próximo como a ti mismo. Y Jesús les dice, has respondido bien, haz esto y tendrás la vida. Lucas 10, 25, 28. El problema reside justamente en el todo, pronunciado 4 veces. Para tener la vida hay que amar con todo su ser, darlo, ofrecerlo. El amor de Dios no se contenta con mitades, es un absoluto y es concreto. Y para justificarse, el legista le pregunta quién es el próximo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo, mi próximo? Y Jesús le responde, sabemos, ¿no?, contando la palabra del buen samaritano, que decíamos también es propia solo de San Lucas, que es por excelencia el evangelista de la misericordia. La palabra del buen samaritano está en el capítulo 10. Y termina poniendo la cuestión, ¿no? No más de saber quién es el prójimo, sino quién se hace el prójimo del hombre que está herido. Ese es el prójimo. Y esta es la verdadera cuestión. No a quién debo yo ayudar, sino de quién me debo hacer amigo, de quién me tengo que hacer próximo. Jesús abre así al amor, o el amor a un horizonte infinito, y nos hace responsables de nuestras amistades, de nuestras relaciones. En una palabra, de los otros. Alargar esa proximidad a ser prójimo a aquel o próximo que está lejos. Y esto es imitar a Jesús. Perderse para encontrarse, para realizar la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Con el pecado original, yo creo ser la ley de mi propia dicha y querría someter a los otros. Siguiendo a Cristo, el movimiento es justamente el inverso. Yo aprendo a donarme, a obligarme, a olvidarme de mí, a abrir mi corazón. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.